Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Cuando hablamos de medios de comunicación tradicionales, quizá el más importante sea la televisión. Y en México no ha existido televisora más relevante que Televisa, televisión vía satélite. Es por ello que hoy quiero comentarles acerca de este libro llamado El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, escrito por Claudia Fernández y Andrew Paxman en el año 2000. Es un libro muy interesante porque tiene toda la historia de esta empresa, pero sobre todo es una historia de los medios de comunicación y de la libertad de expresión en México. Desde que apareció llamó mucho la atención porque no es el clásico libro que se pone a hablar mal del empresario o de la empresa o a alabarlo. Todo el libro mantiene un tono periodístico de investigación y es por ello que tuvo tanto éxito. Tanto así que en este año 2021 se acaba de publicar la edición de bolsillo por el 20 aniversario. Aquí se habla de Emilio Azcárraga, de Televisa y su relación con los presidentes de la República, desde Díaz Ordaz, cuando acordaron el famoso 12.5%, en lugar de pagar impuestos con dinero, pagaban con tiempo aire. Después, con Echeverría, cuando Televisa, a través de Jacobo Zabludovsky, ayudó a la batalla que tenía Echeverría con el periódico Excelsior. Con José López Portillo, lo principal estuvo al final del sexenio, cuando este presidente nacionalizó la banca y Emilio Azcárraga tembló pensando que la nacionalización de Televisa era inminente. Con Miguel de la Madrid Hurtado habla mucho acerca de el Mundial México 86 y por supuesto lo que ocurrió en la tragedia del terremoto de 1985. Con Carlos Salinas de Gortari habla muchas anécdotas muy interesantes, pero principalmente cuando el presidente le pidió apoyo a los empresarios para las campañas políticas del PRI. Les pedía más o menos 25 millones de dólares y Emilio Azcárraga dijo: yo le doy a usted, presidente, 70 millones de dólares porque la verdad he ganado muchísimo dinero con su sexenio. En las páginas del libro recordaremos proyectos muy relevantes, por ejemplo el de ECO, la empresa de comunicaciones orbitales, que se trataba de transmitir noticias las 24 horas del día. También la empresa CBC, Calidad, Valor y Conveniencia, donde también todo el día se la pasaban vendiendo joyería, bisutería, etc. Un punto importante cuando comenta lo de el satélite Morelos, el primer satélite que tuvo México, la fiebre de las videocaseteras, de los videocassettes y de los videoclubes a través de los videocentros. Comenta cómo es que fue la entrada de Televisa a la Bolsa Mexicana de Valores y también algo muy interesante, el Canal 8 cuando se convirtió en el canal cultural con el eslogan La alegría de la cultura. Televisa tuvo incursiones muy relevantes en el mundo editorial, por ejemplo a través de las revistas juveniles y de espectáculos como la famosa revista Eres, o también cuando en coordinación con el historiador Enrique Krause creó la editorial Clio. Se narra el suceso con el Museo Tamayo, que era una especie de sociedad con el pintor Rufino Tamayo, que terminó mal. Fue de las pocas veces en que un particular le ha ganado una partida a Televisa. También habla acerca del Centro Cultural Arte Contemporáneo y de su revista Saber Ver. Y comenta un tema muy importante en lo que fue la exposición México Esplendores de 30 siglos, que viajó por los Estados Unidos y creo que también por México estuvo presente. Televisa se caracterizó por el fenómeno de los vetos a los artistas. Cuando un artista trabajaba con se atrevía a trabajar con otra empresa, simplemente lo vetaban y dejaba de tener trabajo en Televisa. Por eso resulta insólito cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94 le dio la vuelta a las cosas y el EZLN
vetó a los reporteros de Televisa en sus conferencias. Por supuesto, también habla acerca de los artistas consentidos como Verónica Castro, Lucía Méndez, Salma Hayek. Dos personajes mediáticos muy importantes fueron Raúl Velasco con los espectáculos y Jacobo Zabludovsky con los noticieros. Ampliamente habla de ellos. Respecto al rubro de las telenovelas, más allá de los chismes y el glamour, habla de tres productores importantes, como lo fue Valentín Pimstein, Ernesto Alonso y en las novelas históricas con Miguel Sabido, un personaje muy peculiar en Televisa. Se relatan varios momentos incómodos que reflejan la actitud de Televisa. Por ejemplo, en el año de 1986, en las elecciones locales en Chihuahua, donde hubo un evidente fraude electoral, pero para los noticieros de Televisa solamente hubo silencio. En el año 88 estaba transmitiendo la telenovela histórica Senda de Gloria, y cuando iba a aparecer el capítulo donde se habla del expresidente Lázaro Cárdenas que expropió el petróleo, suspendieron ese episodio porque resultaba que el hijo del presidente Cárdenas pues era candidato opositor al PRI. Y por supuesto en Ciudad Madero y en Tampico recordamos el año 89 con la detención del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, que fue un escándalo en Televisa porque el periodista Guillermo Ochoa se atrevió a transmitir una larga entrevista con el líder petrolero, y fue todo un escándalo dentro de la televisora. El tigre Emilio Azcárraga Milmo siempre quiso tener negocios en Estados Unidos, y hay dos que a mí me parecen muy relevantes. Uno fue cuando intentó crear en Estados Unidos el primer periódico nacional deportivo, The National. Aquí lo comenta con lujo de detalles. Y también su aventura con la SIN, Spanish International Network de noticias, donde quiso llevar a Jacobo Zabludovsky a dirigir las noticias en Estados Unidos, y la verdad le fue como en feria. Y de esta manera, en este libro podemos conocer un poco más acerca de la historia de los medios de comunicación. Y respecto al personaje Emilio Azcárraga Milmo, creo que el mejor retrato del mismo está en la página 574 del libro. Cuando falleció en 1997, el escritor José Agustín lo describe de esta manera: su manera de hacer televisión fue devastadora. Deformó la identidad nacional, impulsó estereotipos, exprimió los mitos populares, propició el autoritarismo y la prepotencia, alentó el machismo, el sexismo, el racismo y el analfabetismo funcional, fomentó ideales de una materialidad elemental, pero sobre todas las cosas se esforzó por manipular al público para que fuera menor de edad ad eternum. Es por todo lo anterior que la lectura de El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa se considera ya una lectura fundamental para los comunicólogos y para los periodistas y para todas las personas interesadas en el tema de los medios. Por eso yo me permití recomendar esta semana mi ejemplar de El Tigre. Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hasta pronto.